Muy bien, acá estamos para continuar el diálogo en este segundo tramo de los tres que tenemos previstos. Espero que el primer encuentro con el material haya dado lugar a una conversación, a intercambios, a la escucha de lo que proponen cada uno de ustedes, todo el grupo. El gran eje, digamos, de este segundo momento tiene que ver con la pregunta por la docencia en la educación a distancia. La pregunta por la docencia en la educación a distancia remite rápidamente a la pregunta por la docencia en general. Estamos ante, y más si es la docencia universitaria, estamos ante un tema fundamental que hace a la vida de ustedes, a mi vida, a lo que significa esa cotidianidad de trabajo en los espacios de la institución y esa cotidianidad llevada también a nuestra vida en la casa, porque cuando uno entra a este tipo de práctica social, no se aparta nunca de ella, no es cuestión de que cierre la puerta de un lugar y se vaya completamente liberado de todo lo que significa el trabajo diario. ¿Por qué la pregunta por la docencia en general? Uno de los temas que a nosotros nos obsesiona desde hace mucho tiempo tiene que ver con una cotidianidad de la práctica docente que por razones estructurales, por razones de tipo tradicional, en el sentido de cómo se ha ido conformando esta práctica, ha dado lugar a un problema que a mi entender es grave y que me permito plantearlo casi a modo de generalización. Una estructura que organiza todo sobre la base de entrar a un lugar, dar una clase, salir, volver a los 2 o 3 días, dar una clase, salir, para que quien recibe esa clase tenga otra y otra y otra, unas 4 o 5 en un día, provoca lo que podemos llamar, lo que hemos llamado, algo en lo que hemos insistido muchísimo, la soledad del educador, de la educadora. Uno puede estar en una tremenda soledad parado frente a 20, 30, 40 o 50 personas. Y esa soledad es no solo en el momento de la clase, sino en todo momento. Para decirlos con palabras de García Márquez, que él aplica a otro contexto, muchas veces para nosotros el trabajo docente es tarea de navegantes solitarios que se mueven en el mar de la academia sin mayores contactos, sin mayores grupos de estudio, sin mayor acceso a comunidades de aprendizaje. Este tema, colegas, es central para mí. Y por favor, creo que, insisto, sin ánimo de generalizar. Yo he tenido en la vida la posibilidad de estar en algunas comunidades de aprendizaje reales y han sido estas experiencias únicas, maravillosas, inolvidables por todo lo que aprendí, por todo lo que compartí, por todo lo que escuché y que me escucharon. Entonces, cuando uno dice la educación a distancia,
la docencia en la educación a distancia, uno dice, bueno, pero es que la docencia en sentido más general supone preguntarnos por las condiciones de posibilidad de la misma, cuando la estructura nos lleva a esta situación de navegantes solitarios. No estoy acá diciendo, oh, qué malvada tal institución o tal otra, es una generalidad que se ve con mucha claridad en todo el país, se ve en la secundaria, a veces de una manera terrible, cuando hay gente que tiene que tener 40 horas reales, aula tras aula, durante una semana. Y se ve, insisto, en muchas instituciones de educación superior. Jugada en su función más sencilla y más simple, y más elemental, esencial. La educación a distancia, como proyecto, como sistema, no puede dar lugar a navegantes solitarios. De entrada, es tarea de un equipo. De entrada. Ya no es posible sostener, acuérdense que lo dije en la conversación anterior, en educación a distancia no damos clases. Espero haberlo dicho, y si no, lo digo ahora con mucha más fuerza. En educación a distancia no damos clases. Hay toda una discusión, bueno, pero está la clase electrónica, la e-clase, bueno, lo podemos hablar después. Pero usted habla de educación a distancia y está inmerso en un grupo de gente que está pensando un proyecto y que está actuando para elaborar algo. Lo plantea con respecto a los orígenes. Recuérdenlo, por favor. Esa educación a distancia tan de primer momento, con los cursos por correspondencia, necesitaban por lo menos un buen redactor, un buen dibujante y un buen diseñador. Por lo menos 3 funciones que suponían 2 o 3 personas. Así que ahí no había alguien que en soledad iba y daba su clase y se retiraba. No puede haberlo. Y si lo hay, estamos ante algo que de entrada parte mal. No quiero decir con esto, y esto entrará también en los propósitos de esta propuesta que se está haciendo ustedes desde el trabajo de la universidad, de Eduardo, de Leila, no quiere decir esto que si uno se pone a diseñar un material para los estudiantes en un aula tradicional, tratando de ampliar el entorno de aprendizaje, eso esté mal, porque tendría que tener a alguien, un equipo al lado. No, yo no estoy diciendo eso. Pero ya cuando hablo de docencia en la educación a distancia, el punto de partida es no es una persona sola. Acá no hay navegante solitario, acá no hay soledad del educador. Hay que incorporarse, hay que conformar un equipo. Este primer tema es central. Y supone, en realidad, el criterio con que se ha trabajado en muchos países. Hay países que no entienden educar si no es a través de equipos de gente. La estructura universitaria por departamentos, departamentalizada en el sentido norteamericano y canadiense. Esto implica un juego, un espacio donde la gente se reúne a pensar juntas y a trabajar juntas y a colaborar en todo lo que implica o significa llevar adelante la academia, la función de la institución universitaria. Ahora bien, estoy diciendo entonces que la docencia en un sistema a distancia ya no le toca solamente al docente tradicional. Estoy diciendo que en ese acto de docencia, en ese trabajo para que los demás aprendan, se incorporan nuevos actores. Un administrador. Oiga, pero en la universidad tradicional también hay un administrador, está la secretaria, sí, pero acá es la administración del proyecto. Y es la administración de ver si funcionó la plataforma, si llegaron los materiales. Es una complejidad muy grande. Un administrador. Un acceso secretarial, telefonía, sistemas electrónicos. Un diseñador que trabaje en tecnologías digitales.
alguien que revise los materiales, que los lea. Por favor, no quiero plantear imposibles, estoy diciendo funciones. Si ustedes revisan, puedo enviarles ese documento, si, por favor, voy a anotarlo ahora, pero para que me recuerde Eduardo y lo lea. Un documento que hicimos para la CONEAO sobre qué habría que tomar en cuenta para un proyecto a distancia. Se van a encontrar con una gran cantidad de funciones y de actores que no figuran en este trabajo cotidiano en las aulas. Por lo tanto, cuando yo decía que se amplía el entorno de aprendizaje, se amplía también el equipo. Hay otras funciones que cumplir, que no se cumplen cuando voy a dar clases. A nosotros no nos gusta la palabra dictar. Todo el mundo la usa. Dictar clases. Hubo un problema y los profesores no pudieron dictar clases. Bueno, les sugiero revisar esa palabra. Esa presencia de nuevos actores significa que todos deben estar muy al tanto de lo que se propone ese proyecto de educación a distancia. Y la base de un proyecto de educación a distancia, vamos a decirlo ahora, de alguna forma lo planteamos en la conversación anterior, lo voy a proponer con fuerza a medida que avancemos, la base es su modelo pedagógico, su propuesta pedagógica. Y para esto no les voy a dar un curso de pedagogía, simplemente voy a plantear algunas cuestiones que ya venía diciendo. Una propuesta pedagógica que se supone tener presente que estamos en el mundo para promover y acompañar aprendizajes, y que los aprendizajes se promueven y acompañan mediante un buen trabajo sobre el propio lenguaje. Se promueven y acompañan cuando se trabaja todo en clave comunicacional, y esto alcanza todo: las relaciones presenciales, la producción de los materiales, cuando hay una preocupación profunda sobre las prácticas de aprendizaje, sobre lo que le pedimos al otro que haga para aprender, y en fin, fundamental sobre la manera en que instalamos, proponemos evaluaciones. Entonces, estamos frente a una línea de análisis fundamental para cualquier proyecto, en realidad para cualquier carrera, pero en el campo de la educación a distancia tiene una importancia enorme. Ello se llama la coherencia pedagógica de un sistema, de un proyecto. Si yo digo que en mi proyecto pedagógico estará la colaboración, ella deberá figurar, deberá aparecer, deberá funcionar en todo el proyecto, a lo largo de todo el proyecto. Si digo que en mi proyecto una base pedagógica es la comunicabilidad, es decir, que trataré por todos los medios, cuando hablo, cuando escribo, cuando dibujo, cuando comunico en general, que haya una mayor comunicación, un mayor coeficiente de comunicabilidad, por llamarlo así. Si eso no está, no habrá coherencia pedagógica. Entonces, la coherencia pedagógica tiene una enorme importancia porque la hacen y deben compartirla todos los actores de este proceso educativo. Muy difícilmente cuando uno va a un aula de cualquier universidad le dicen que tiene que tener coherencia pedagógica con qué. Normalmente estos temas no se tocan. En educación a distancia tienen una enorme importancia. Esto se relaciona con un punto que planteé anteriormente. La educación a distancia tiene algo que enseñar, sin duda, tiene algo que proponer, sin duda, tiene contenidos, sin duda, tiene conceptos que discutir, que llevar adelante para que el estudiante se los apropie, sin duda, pero el punto de partida son los estudiantes. Y ese punto de partida lo puedo caracterizar así. Quien no conoce a su interlocutor estudiante,
corre el riesgo de imaginárselo. Y uno se puede imaginar a veces cosas muy acertadas o a veces puede cometer gruesos errores a través de esa práctica. Entonces, este equipo de educación a distancia tiene que de alguna manera conocer al interlocutor para saber cómo hablarle, cómo dibujar para él, cómo diseñar para él, cómo estructurar para él un material, qué prácticas puedo darles y cuáles no podría darles a esta altura de la introducción o la entrada a la asignatura. ¿Qué sé de él? En el sentido de cómo se comunica, qué caminos ha recorrido. Alguien puede pasar años de aula en aula haciendo de cuenta que los grupos que van entrando y saliendo son siempre el mismo, porque nunca sabe nada o sabe muy poco de ellos. Esto, en educación a distancia, por lo menos desde el punto de vista de un ideal de educación a distancia, no es posible. No puedo imaginarme el interlocutor, algo tengo que saber de él. Y para ello hay muchas maneras, ¿no? Desde un grupo focal, entrevistas, encuestas, cuestionarios, hay muchas maneras de aprender un poco cómo es ese interlocutor. Y entonces, de esa necesidad de conocer al interlocutor, entra en juego otra a la que estaba aludiendo desde la conversación anterior. En educación a distancia hay que hacer un esfuerzo muy grande de producir materiales para que los demás aprendan. Esto es muy importante. Es decir, yo puedo pasarme enseñando años, ahora ha cambiado un poco, pero de todas maneras sigue presente. Puedo pasarme años enseñando sin haber escrito una línea o muy poco. Además, puedo pasarme años enseñando habiendo escrito documentos muy buenos, muy serios, en serio, muy serios, de investigación. Pero esos documentos no necesariamente son pedagógicos. Es decir, no están hechos para que los demás aprendan. Están hechos como un resultado de una investigación. Sin duda, alguien puede aprender de ellos, pero yo necesito un tema central que veremos después, que es trazar, tender puentes. Entonces la educación a distancia dice, oiga, usted tiene que producir para el que está allá sin venir al aula, aprenda sin su presencia. Por lo tanto, entra acá en juego una segunda necesidad, que es la de producir para que los demás aprendan. Ustedes me dirán, bueno, pero yo hago mis guías de estudio, tengo materiales, de acuerdo, es eso. Pero es eso como fundamento de todo el proceso, es decir, porque además usted en la educación presencial tiene el encuentro, puede dialogar, y acá no, acá el material, entre otras cosas, pero el material cumple un rol fundamental. Entonces surge una necesidad en esto, que es la de producir materiales, que no siempre está presente en la educación cara a cara en el aula. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos que quien está allá haga algo para aprender. Ustedes me podrán decir, bueno, pero por supuesto, sí, eso es lo que hacemos siempre. Tengo dudas. Alguien puede pasarse una buena parte de su vida docente, insisto en que por suerte esto va cambiando, pero alguien puede pasarse buena parte de su vida siendo docente, dando clases, algunos apuntes y esperando el momento del parcial o el final para ver qué estudiaron quienes están allí escuchándolo o participando de alguna manera. Es decir, yo puedo establecer una rutina que una clase, otra clase, otra clase, otra clase parcial, una clase, otra clase final, y así se aprueba. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede en estos casos? Que ese alguien se está desentendiendo de cómo aprenden los estudiantes.
puede estar claro en el sentido de qué tienen que aprender, pero se desentienden de cómo lo aprenden. Y ese cómo lo aprenden es capital para la educación a distancia. Capital. Si alguien aprende como puede, sin ninguna orientación mía, suele ocurrir que llegue a los parciales o a los finales y tengamos consecuencias a veces muy tristes. El compromiso con el cómo aprenden los estudiantes es una de las mayores responsabilidades de una persona que elige de por vida ser educador, ser educadora. Esto es para nosotros fundamental. Entonces entramos en el terreno de que en la educación a distancia, en la presencial debiera ser lo mismo, pero en la educación a distancia siempre estuvo presente esto, en el terreno de que forma parte de nuestra tarea docente diseñar prácticas de aprendizaje con interlocución, con ejemplos, con explicaciones, para que el otro aprenda. Es decir, que una práctica de aprendizaje no se puede resolver en educación a distancia. Marque con una cruz, subraye, lea. ¿Usted qué opina? Eso. En 3 líneas nadie resuelve una práctica de aprendizaje. En nuestra experiencia hay propuestas de prácticas de aprendizaje que se llevan dos páginas. Porque yo tengo que explicarle al otro que está allá, sin mí, que estoy esperando de él, qué pasos hay que dar, cómo se podría hacer. Por favor, eso sin pretender cargármelo al hombro y llevarlo y resolverlo todo, ¿no? Son diálogos entre adultos, pero que requieren una mayor propuesta, claridad de la estructura de una práctica de aprendizaje. Esto es central para nosotros. Es tan importante lo que proponemos como contenidos a aprender como nuestra responsabilidad por la manera en que esa persona va a aprender lo que le estamos proponiendo. Y en este juego, digamos así, de formato, lenguaje, comunicabilidad y práctica de aprendizaje, entra otro tema central que es el de la evaluación. Hay una evaluación técnica tradicional que le pone todo el poder de la evaluación al docente, que significa que muchas veces no están claros los criterios con que alguien va a ser evaluado. En educación a distancia no crean que sea resuelto esto, hay mucho para revisar todavía. Pero si nos movemos en un terreno de un ideal, habría que tener muy claro que también esa evaluación debería resolverse como se resuelven las prácticas y se resuelve la presentación de materiales, es decir, con un alto coeficiente de comunicabilidad, explicando cómo alguien va a ser evaluado, qué se espera de él, cómo se va a autoevaluar, cómo se va a coevaluar, por ejemplo. Tenemos entonces cuestiones que a veces en las aulas no están presentes. Yo podría decir, todo lo que les he dicho es el ideal también en la presencialidad, sin duda. Pero la presencialidad ha caminado mucho sin tomar en cuenta todo esto que estamos planteando. En fin, llegamos a una figura muy presente en la actualidad, que es la figura del tutor, de la tutora. A ver, lo que he venido diciendo es que la docencia no es solo tarea del tutor, de la tutoría, no es solo. Por eso empecé como empecé. No dije docencia, tutor. Lo que he venido planteando es que acá hay un juego de elementos fundamentales que tienen que ver con una figura que forma parte de un equipo. Si yo no tengo claro esa figura, esa parte del equipo, se me escapan muchas cuestiones porque estoy pensando que la educación a distancia consiste en
hacer algunos materiales y tener un tutor. No, la docencia universitaria está en las prácticas de aprendizaje, en el diseño, en la forma de evaluar, en todo el esquema que yo he planteado, y por supuesto con una figura central importante que es el tutor. Acá se producen varias combinaciones. Puede haber una persona especialista en un tema que elabora el material mediado pedagógicamente, ya hablaremos sobre eso, y que lo pone a disposición de un curso, pero él no lo administra, no lo lleva él, sino que lo lleva el tutor. Puede haber gente que hace el material y a la vez es tutor. Puede haber gente que realiza distintas formas de tutoría. Entonces hay un tutor más bien de tipo administrativo que va acompañando a la gente porque el sistema es complejo y hay que estarla apoyando en esas cuestiones. Un tutor contenidista que solo se ocupa de resolver problemas de contenido. Un tutor que al contrario se plantea cuestiones de contención en el sentido de acompañar cuando alguien tiene problemas no solo administrativos sino familiares. En fin, hay una serie de giros acá o de variantes que podríamos desarrollar, pero me interesa ir a lo central de esto. La tutoría es una práctica compleja que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y exige mucha disciplina. No hablo de esto por noticias, como decía Simón Rodríguez, quien fue maestro de Bolívar, entre otras cosas. Hablo por experiencia, yo soy tutor virtual desde hace años y lo sigo siendo en este momento. La tutoría supone que alguien está acompañando a la gente que no va al aula en su trabajo cotidiano para aprender. Y esto implica un esfuerzo muy grande. Ahora, sobre todo con las tecnologías, implica el hecho del correo electrónico, del foro, implica una necesidad de ser muy consciente del papel comunicacional que uno cumple con esa práctica. Implica tiempo que muchas veces puede ser mucho y puede ser en algunos casos agobiante. Implica disciplina, en el caso de las tecnologías, de estar allí presente, de abrir el correo, de acceder al foro, de que no se atrasen las respuestas. Entonces esta figura, que hasta hace poco, en muchos lugares, todavía no está reconocida como tal, en muchos lugares se le paga más, o se pretende pagarle más a la persona que está en el aula que a la persona que está ejerciendo de tutor, cuando por lo menos trabaja lo mismo, y muchas veces el tutor trabaja mucho más. No olvidemos también estos juegos de las cuestiones mixtas, ¿no? De alguien que desarrolla un sistema presencial y a la vez lo va abriendo de a poco hacia lo virtual, abre un foro con los estudiantes, o dice, tenemos tanto tiempo de presencialidad, pero ahora también podemos ir jugando con la virtualidad. Eso lo sacaba la última resolución del Ministerio de diciembre del 2011, ¿no? Así que sería bueno también ver ese material porque allí se está abriendo el camino a una presencialidad que empieza a abrir las puertas a la virtualidad. Lo cierto es que el tutor en los medios analógicos, los medios tradicionales, impresos, la radio, la televisión, tenía un trabajo fuerte, pero que no era tan demandante como cuando se abre las tecnologías digitales, porque allí sí el tutor lo puede tener uno en el envío del correo electrónico, en su presencia en el foro. Y esto ha significado la necesidad de capacitar muy bien a la gente que asume la tutoría. A ver, lo voy a decir de manera cruda. Conozco casos donde una institución, conozco no pocos casos,
de una institución. Arma una propuesta y de repente le dicen a una persona, a un profesor común, a un docente de aula presencial: bueno, tenemos esto, dentro de 2 semanas empezás como tutor virtual. Y por supuesto, empieza como tutor virtual, pero empieza mal, porque hace falta conocer muy bien esta figura, conocerse a sí mismo, uno como en el plano de la comunicación, saber escribir bien, redactar bien. Produce un impacto muy negativo, una tutoría que no tiene una fluidez en la escritura y una calidad en la escritura. Significa mucha constancia, mucho esfuerzo, mucha disciplina, como decíamos. Y significa aprender formas de tutoría que llevan a pensar en cuestiones como la oportunidad de la respuesta, la prudencia, la comunicabilidad expresada siempre en el buen trato. No se improvisa un tutor, para nada. Esto es tarea fuerte de una institución educativa o de un proyecto, poder contar con gente que a la hora de la tutoría sea alguien con las cualidades necesarias como para acompañar a quienes están en procesos educativos. Por eso yo quiero cerrar esta segunda conversación con un punto que ha dado lugar a muchas análisis, a muchas lecturas, y que hay que tomarlo en cuenta. Me refiero a que el docente debería ir desapareciendo porque ya al estudiante le ofrecemos elementos para que él mismo investigue, aprenda, desarrolle sus capacidades, y en un momento determinado, con este estallido tecnológico, nosotros los docentes no haríamos falta. Colegas, los docentes en este momento hacemos más falta que nunca, en cualquier ámbito de la educación. Por eso yo dije docencia universitaria proyectada a un equipo. Y en todo caso la figura del tutor es un integrante de ese equipo. Y en segundo lugar, porque la docencia universitaria pensada con una buena base pedagógica, con los elementos que yo he planteado, hay mucho más para analizar en estos temas, pero con esa coherencia pedagógica, esa preocupación por el otro, por las prácticas de aprendizaje, todo eso sí, nos hace más presentes y más necesarios que nunca. Claro que esa presencia y esa necesidad requieren de nosotros muchos aprendizajes. A mí cuando me preguntan qué pasó conmigo con las tecnologías digitales, bueno, contesto rápidamente porque lo tengo muy claro. Antes de las tecnologías digitales, bueno, en mi experiencia personal, yo había escrito, bueno, algunos libros, varios libros. Cuando apareció la computadora, a mí eso se me facilitó inmensamente, pero me metí. ¿Por qué? Porque imagínense lo que es para quien escribe una computadora. Pero entré, y lo voy a decir exactamente cuándo, a mediados de 1987, ya han pasado unos años, a un proceso de aprendizaje del cual no he salido, ni quiero salir, y que me encanta, pero que me ha exigido muchísimo, muchísimo. Y que me ha ganado la carrera por todos lados. Imagínense lo que puede significar para mí el estar al tanto de todas las cuestiones que se manejan en el mundo actual de la educación y la comunicación virtual. Pero por lo menos he podido aprender lo que me ha permitido seguir trabajando y seguir demostrando que nosotros, los docentes, en la figura de tutor,
en la figura de quien propone prácticas de aprendizaje, en la figura de quien dialoga con el diseñador que sabe diseñar materiales para que allí esté presente lo pedagógico, somos más necesarios que nunca. ¿Y saben por qué? Porque nuestra profesión se basa en la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Y en eso nadie nos puede reemplazar. Segundo paso, colegas. Vuelvo a plantear lo que dije al terminar el anterior. Esto es muy importante en el sentido de que ahora he dicho más cosas en esta conversación que pueden ser retomadas por ustedes, pueden ser vistas desde la experiencia de ustedes, desde la práctica, desde las vivencias, las búsquedas, los sueños, las dificultades, ¿por qué no? Entonces, todo eso supone aprender. Así que seguimos en este proceso. Recordemos también una frase de Simón Rodríguez: todo aprendizaje es un interaprendizaje. Así que, colegas, a interaprender. Muchas gracias.